Vamos a hacer una demostración del examen pulmonar. El aparato respiratorio básicamente está en la caja torácica, aunque las vías respiratorias superiores hacen parte de él. Este examen se hace cronológicamente como todos los sistemas, con la inspección, la palpación, la percusión, finalmente la auscultación. De ahí se pueden obtener una serie de síndromes que cada uno tiene sus características específicas, no antes de haber hecho un interrogatorio adecuado con los síntomas principales del aparato respiratorio, como son la disnea, la tos, la expectoración, la evaluación de si hay o no hay cianosis y periféricamente la evaluación del lecho ungueal, las orejas, la lengua, los dedos. Y así podemos obtener un diagnóstico más certero. Entre los antecedentes que tenga el paciente podemos encontrar la tos, que es básica en el diagnóstico, acompañada de la expectoración. La tos, en algunos libros se dice que el paciente escupe el diagnóstico. Escupir el diagnóstico básicamente es el producto de la tos. El producto de la tos, que será la expectoración, tiene infinidad de características. Por ejemplo, el paciente que tiene una neumonía por Klebsiella puede tener una expectoración en jalea de Grosseille. El paciente que tiene una tuberculosis, el esputo es hemoptoico. El paciente que tiene un edema pulmonar se le denomina en algunos términos populares, digamos, o acuñados a la medicina colombiana como jugadura de carne. El paciente se ahoga en sus secreciones. Por consiguiente, expectora en forma profusa, en forma espumosa, y en su fondo hay saliva acompañada de sangre. El paciente puede llegar con algunos síntomas o puede llegar con algunos hallazgos que llamen la atención al evaluador. El paciente encontrará, por ejemplo, sonidos especiales. Si llega al consultorio de urgencias un paciente que tenga un sonido similar a este, eso quiere decir que tiene obstruidas las vías respiratorias superiores. Las vías respiratorias superiores, que son la glotis, la epiglotis, la laringe, la tráquea, pueden hacerse un diagnóstico de Krupp en los niños u obstrucción de la vía respiratoria superior en los adultos. El Krupp se compone de una epiglotitis, inflamación de la glotis, laringitis, laringotraqueitis o incluso laringotraqueobronquitis. Esto puede convertirse en una emergencia médica, porque la obstrucción de la vía respiratoria puede producir espasmo de las cuerdas bucales y el paciente hace cianosis y puede morir. Una de las cosas que se debe hacer en el examen físico es evitar la evaluación de las vías respiratorias con un bajalenguas, porque puede producir el espasmo inmediato. Muy bien, y entrando en materia, vamos a evaluar el tórax, pero antes de evaluarlo vamos a encontrar que tenemos que ponernos de acuerdo cuáles son los límites del tórax. En la parte posterior vamos a encontrar una línea que vamos a trazar imaginaria, que es la línea que va por la columna vertebral, y será la medio vertebral o la línea vertebral.
La línea paravertebral se encontrará a 2 centímetros de esta y posteriormente la línea interescapular entre las dos escápulas. Habrá una zona que está por encima, horizontal, por encima de las escápulas, otra que estará por debajo de las escápulas y finalmente llegaremos a T10, que es donde se inserta el diafragma en su parte posterior. Entonces encontraremos así un área que es la parte superior, supraescapular, interescapular o infraescapular. En la parte anterior vamos a ver una línea medio esternal, una línea esternal que se trazará al pie del esternón, una línea paraesternal que estará a 2 centímetros de la línea esternal, una línea medio clavicular, una línea axilar anterior, que se encontrará posteriormente con una línea axilar posterior, dando ahí toda la fosa axilar. Horizontalmente vamos a ver las clavículas, entonces habrá una línea clavicular y finalmente en la apófisis sifoides ahí se trazará otra línea horizontal que nos da el límite anterior de la inserción del diafragma. Por debajo de ella, en el lado derecho se encontrará el hígado y por debajo de ella, en el lado izquierdo, se encontrará el vaso. Claro, con el ángulo esplénico y con el ángulo hepático. Con estas líneas solo nos falta decir que habrá un área que es el área precordial. El área precordial estará a 2 centímetros del ángulo de Lewis hasta el cuarto espacio intercostal en el lado derecho, segundo espacio intercostal en el lado izquierdo, hasta el punto de máximo impulso. Esa es el área precordial, área de suma importancia para el caso de los dolores precordiales o para las heridas por arma de fuego o arma cortopunzante, que serán las heridas precordiales. Ya entrando en materia, encontraremos la inspección o realizaremos la inspección. La inspección debe realizarse desde arriba hacia abajo para ver la conformación del tórax. En este caso específico encontramos un tórax con aumento del diámetro anteroposterior y aumento del diámetro transverso. Eso nos puede estar diciendo que el paciente tiene atrapamiento de aire en forma crónica